El año próximo se cumplirá el 50 aniversario de la hazaña del Apolo 11. Ya saben, en 1969 Armstrong, Collins y Aldrin llegaron a la Luna y fue por primera vez cuando el hombre puso el pie sobre la Luna. Pero hay teorías negacionistas acerca de esa hazaña. Hay gente que dice que en realidad la operación fue un fracaso, pero que Estados Unidos, para poder alardear ante los soviéticos en la carrera espacial, decidió organizar un montaje y grabar en un plató una llegada falsa a la Luna para difundirla a todo el mundo y que todo el mundo pensara que era cierto. La verdad es que hay gente que se cree esa teoría negacionista y conspiratoria, incluso un conocido nuestro, Iker Casillas, el guardameta del Oporto, hace un par de días publicó en Twitter un mensaje diciendo: el año que viene se cumplen 50 años, supuestamente, que el hombre pisó la Luna. Estoy en una cena con amigos discutiendo sobre ello. Elevo la tertulia a público. ¿Creéis que se pisó? Yo no. Y añade unos datos de una encuesta en la que teóricamente un 40% de las personas consultadas, unas 200.000 personas al parecer, consideran que todo fue un bulo. La verdad es que poco después era el propio ministro de Ciencia, el justamente astronauta Pedro Duque, quien le contestaba también a través de Twitter con un mensaje en el que le decía: los hechos no cambien, opine la gente lo que opine. Los aparatos que llevaron, las huellas, los reflectores láser seguirán estando allí. La foto que despertó el sentimiento de conservación de la Tierra sigue existiendo. Bueno, ha tenido que ser el propio ministro, un astronauta justamente, quien le desmienta a Iker Casillas, al portero internacional, sus dudas acerca de que fuera cierto. Pero como les decimos, es que existe toda una teoría conspiratoria y negacionista al respecto. Las personas que consideran que hay pruebas que demuestran que el hombre no pisó la Luna se basan en determinados aspectos observando las imágenes que tenemos de ese momento histórico. Por ejemplo, ¿recuerdan todos ustedes la famosa imagen de la bandera? Aseguran: ¿cómo es posible que la bandera esté ondeando si en la Luna no hace viento? Dicen que no se ven las estrellas en el espacio, que eso tiene que ser un plató con paredes negras, porque si hubiera sido el cielo, en el cielo que se ve detrás de la Luna se verían las estrellas. Aseguran que en algunas fotos las sombras no son paralelas, lo cual les hace pensar que hay diversos focos distintos, puntos de iluminación diferentes, lo cual provoca una dispersión de las sombras. Dicen que encima, en una de las fotos, se ve una roca que tiene una letra C, que esos claramente los operarios de Atrezzo han puesto a la hora de colocar los elementos de adorno del decorado que están montando. Esta roca C va en la zona C que está marcada y por eso la depositamos, y que lo han cazado por eso. O que bajo el módulo lunar no hay ningún cráter, con lo cual si aterrizó ahí no marcó nada. Vamos por partes. La famosa bandera, ¿ondea o no ondea? La verdad es que puede dar la impresión de que se está flameando debido al viento, pero no es así. Esta bandera, como ustedes saben, además del mástil vertical, llevaba un mástil horizontal para mantenerla tiesa y que no se moviera. Tenía una serie de arrugas propias del modo en que iba plegada cuando se viajó, y en el momento de colocarla adquiere un cierto movimiento justo por la manipulación de los astronautas. La siguiente: ¿por qué no se ven las estrellas en el cielo de la Luna? Pues es un elemento bien simple. Tanto la superficie lunar como los trajes de los astronautas reflejan la luz con gran intensidad, con lo cual la menor intensidad lumínica de las estrellas que hay al fondo no quedan captadas por la cámara. Para conseguirlo hubiera sido necesaria un mayor tiempo de exposición. En la siguiente pregunta, en esta fotografía de Buzz Aldrin, aseguran que las sombras que se proyectan sobre el suelo lunar no son paralelas, lo cual les hace pensar que hay diferentes focos de iluminación en un plató. Bueno, simplemente decirles que las sombras nunca son paralelas en ninguno de los casos, puesto que en la Tierra hubiera pasado exactamente igual, y además sobre el terreno irregular de la Luna, pues adquieren esta forma extraña, no tiene ningún secreto. La que considera que es la prueba definitiva, la famosa C que aparece en la piedra. Consideran que es un elemento de Atrezzo marcado con la C para ser colocado en su sitio. Bueno, ¿saben qué es esto? Esto es un pelo que se coló en el momento del revelado, con lo cual en la imagen original ni siquiera aparece. Y la última gran duda: ¿por qué el módulo lunar en el momento de alunizar no deja ningún cráter debajo de él? El módulo lunar pesaba en la Tierra entre 15 y 17 toneladas. Una vez en la Luna, teniendo en cuenta que la gravedad es como unas 6 veces inferior
y teniendo en cuenta el consumo de combustible, el peso de este módulo en la Luna era de unos 1.200 o 1.600 kilogramos, o sea, poco más que un coche normal, lo cual, nada, además en el momento del alunizaje, como se pueden imaginar, se ralentizan mucho los motores y se posa muy suavemente, es decir, no causa un cráter como si se hubiera estrellado un meteorito contra la superficie lunar. Estas son las respuestas que dan los científicos a las famosas preguntas que plantea la teoría conspirativa y negacionista. Pero bueno, hay gente que sigue pensando que todo fue un montaje. ¿Vosotros qué opináis? Yo lo que opino es que un ministro de Ciencia tendrá cosas más importantes que atender, que llevan desaparecidos en el gobierno del señor Sánchez, salvo escasas excepciones, 60 días, y que tendrá algo más importante que comunicar con respecto a la ciencia, lo que pretenden hacer en España en ese ámbito, como para dedicarse a contestar las opiniones de un futbolista que pueden ser muy respetables, pero que tampoco creo que sea una cuestión de Estado, ¿no? A mí que el señor Pedro Duque me parecía uno de los nombramientos quizás más estelares, abundando en su profesión, que utilizó el señor Sánchez para conformar ese gobierno. También uno de los más preparados, creo que sabe muy bien del campo en el que le han designado y que podría aportar grandes cosas. Hombre, yo me gustaría, como ciudadana, que se prodigase en cosas más útiles y que nos dijese qué está haciendo desde el Ministerio de Ciencia en este momento. O sea, eso es lo importante. La anécdota, el rebatir si el hombre llegó a la Luna o no, bueno, pues está bien, es una forma pedagógica, ¿no?, de comunicar y demás, pero es que me sigue quedando un poco sosa. Fíjate, esa política del gobierno de Sánchez limitada a los gestos, ¿no? Fíjate tú, María, que yo creo que ha encontrado su oportunidad y ha dicho, quiero mi minutito de gloria, ¿no? Porque desde hace 60 días que me nombraron ministro no he dicho nada, no me he sometido a ningún tipo de rueda de prensa, no he argumentado por dónde va a ir mi ministerio, todas estas ideas que yo traigo de los Estados Unidos aquí y tal, y el hombre ha aprovechado y ha dicho, voy a por mi minutito de gloria, ¿no? Entrando en materia y en la pregunta que decías, hombre, yo creo que sí se llegó y yo creo que parte de esa propaganda negra que existe sobre la llegada a la Luna está en Rusia, pero por el enfrentamiento que tenían los dos entre a ver quién llegaba antes. Efectivamente, si es blanco y en botella es leche, como vulgarmente se suele decir, ¿no? Entonces, ¿pero leche cruda o leche depende, porque hay que depende. Efectivamente. Depende, recién obtenida de la vaca. Bueno, perdón, yo soy muy de teorías conspirativas porque yo hace 3 años creí ver a Elvis Presley en Ibiza, de verdad. Luego Dios no lo santo, era. Menuda primicia, nos tienes que dar detalles acerca de eso un día. Pero realmente me has convencido, Javier, me has convencido más tú que el propio ministro, ¿no? Pobrecillo, no le deis tanto caña al pobre ministro cuando ha seguido el juego de Iker Casillas. A mí me parece que evidentemente estuvieron allí los americanos y en definitiva estuvimos allí toda la humanidad. Yo recuerdo haberlo visto en directo en el único canal que existía en aquel momento, que era la televisión española, transmisión de Jesús Hermida. En blanco y negro. Sí, señor. Yo era muy pequeñito y lo vi con mis hermanas a altas horas de la noche, porque era una emisión... A las 2 y pico de la madrugada, hora española, fue cuando escuchamos aquello de un pequeño paso para el hombre, un gran salto para la humanidad. Exacto, el momento en que Neil Armstrong, después de dar unos saltitos, bajaba de la escalerilla del módulo lunar y ponía el pie sobre la superficie lunar, dejando esa huella, en blanco y negro. A mí las 2:30 o las 2 de la madrugada me parecía, la madrugada total a esas edades y tal. Pero yo estoy convencido que estuvimos allí porque teníamos la capacidad en aquel momento. Y es verdad que fue fascinante, bueno, visto con la parte histórica que corresponde, digamos un poco la carrera entre los Estados Unidos y la Unión Soviética, que en aquel momento era la Unión Soviética. Y yo me has convencido totalmente, de verdad, Javier. O sea, ya no te crees las teorías negacionistas. Ya no ves a Elvis, ya no ves a Elvis. No estoy con Iker, exacto, ya buscaré argumentos para convencerte de lo de Elvis. Vale, dame tiempo. Vale. A ver, acaban de salir, por cierto, unas fotografías inéditas de que se consideraban errores de esa sesión de fotos. Entonces sale que si un pie mal enfocado, un motor, y acaban de aparecer porque estaban guardadas, ¿no? Y parece que es para dar credibilidad a la versión oficial. Entonces sí es verdad que yo soy muy aficionado a la fotografía y la verdad es que la explicación tuya ha sido magnífica. No hay manera de eso de que hay 2 sombras desviadas, es que si hay 2 luces hay 2 sombras. No puede haber 2 sombras, una diferente a la otra. Habría 2 sombras aquí y 2 sombras aquí, porque había 2 fuentes de luz. Claro. Entonces, una a una se va desmontando las razones.
Hombre, sí, es anécdota, pero mira, estamos hablando de ello, ¿no? Y yo tengo, de verdad, es uno de los ministros que a mí me causa simpatía. Y no solo eso, su jefa de gabinete es Inma Aguilar, que es compañera mía de trabajo y una excelentísima profesional que es asesora política, ¿no? Yo creo que es una manera de, bueno, él no comunica bien, no es una persona precisamente que lo haga de una manera extraordinaria. Entonces, yo creo que en base a este tipo de acciones, pues sigue dentro de su campo y ha sido como simpático, ¿no? Porque ha entrado Iker Casillas, ha sido algo como que, bueno, sí, está en la superficie. María dice, sí, yo quiero que haga acciones, sí, totalmente de acuerdo. Lo que pasa es que hoy en día el gesto lamentablemente vale mucho más que la acción en política, lamentablemente lo he dicho. Le valoro el gesto, lo que pasa que a mí me empieza a preocupar, ya no solo por este caso, que es cierto que yo conozco a Inma y vamos, me parece una profesional solvente, pero sí que es cierto que hay como una cierta tendencia, no sé por qué, en el gobierno de Sánchez a darle las cuentas de Twitter oficiales a los sobrinos de los community managers, porque claro, es que todos están como locos tuiteando una serie de chorradas en muchos momentos que una se pregunta, bueno, yo no sé si ya nos están diciendo directamente a la cara que somos una sociedad infantilizada y que ya estemos al nivel, ¿no? Que tenemos que estar y que nos comunican al nivel que somos capaces de entender, o si es que de verdad no tienen una estrategia clara, porque bueno, claro, hay algunos momentos que, vamos, o sea, las manos, que la cuenta de la ministra de Defensa se haya utilizado sistemáticamente para difundir entrevistas partidistas, o sea, la misma del Ministerio de Interior, nada más recién llegado Marlaska, es que al final están cayendo en los errores básicos, en los errores de niño bueno, no caería un niño de 2 años, no caería en esos errores, pero estos en errores de principiantes. Bueno, yo no sé si considerarlos como errores. Exacto, yo tampoco, no lo sé, depende de la efectividad. Iván Redondo, que es el jefe de gabinete allí, él es muy admirador de la política americana y quiere un poco americanizar la comunicación. Pero si se hace, que se haga bien. Claro, pero no somos iguales que los americanos. Cuando la política española sea como la americana y tengamos los debates que tienen los americanos... La sociedad y la idiosincrasia no es la misma. Tú acabas de dar el dato, Javier. Exacto, una foto allí de las manos de Obama, ¡buah!, la gente fliparía. Pero aquí, mira, yo creo que se produjeron 1 millón de memes. Y me quedo corto. Lo cual demuestra la gran creatividad que hay en España. Sí, Los memes son la auténtica, el auténtico marketing. Porque ya no fue solo lo de Sánchez, o sea, si recordáis el otro día en el Congreso con el abanico de Soraya, eso fue... El momento lo comía. Yo creo que o sea, fue la cantidad de memes más concentrada per cápita que hemos tenido en España y sobre todo más ingeniosa. Pero eso demuestra el buen estado de salud del que goza el sentido del humor español y la creatividad. De hecho, creo que la Biblioteca Nacional va a empezar a archivar, a recopilar memes, porque al final eso es un reflejo de la sociedad, de lo que se vive en el momento y viene de abajo. O sea, yo los archivo, yo los que recibo me gustan. Bueno, yo también tengo el mío propio porque me río, yo lo reviso, madre mía, admirable. Yo los contrataría en una campaña seguro. Tengo las direcciones ahí ya. Fíjate, Javier, tú hablabas antes del gran ideólogo del gobierno, ¿no? Este que llevó a perder a Monago unas elecciones y que Monago ganó porque realmente le tocaba ya al Partido Popular tener un gobierno en Extremadura. Llevábamos 30 años prácticamente de dictadura, como nuestros vecinos andaluces que llevan 40 años, ¿no? Y tú estabas hablando de estrategias de marketing y de comunicación, pero si tú no tienes en cuenta a la sociedad a la que van dirigidas esas herramientas o esas estrategias, no tienes en cuenta la sociedad, la cultura en la que vives, tú al final estás errando. Y tú al final lo que estás haciendo es darle la victoria a tu contrincante, que es lo que le pasó a José Antonio en las últimas elecciones autonómicas, ¿no? Entonces te quiero decir que puede tener muy buenas ideas, muy buenas estrategias, pero lo que tiene que tener es conocimiento de la sociedad española y conocimiento de la cultura española. Ojo que una de las cosas que tienen los políticos del gobierno y que no lo tomamos en cuenta es información. La gente que está en el gobierno maneja muchísima más información que todos los demás, que nosotros, que la oposición, que los periodistas, y si la saben utilizar bien, pues es una gran ventaja. Llego a tener mis dudas de la información que maneja nuestro presidente del gobierno, y hoy digo nuestro presidente Javier, y su equipo más cercano, por cómo se han comportado y se comportan en reuniones internacionales. Bueno, ya no las reuniones internacionales, yo creo que hay errores de bulto inmensos en que esa estrategia de comunicación a mí me da la sensación de que el señor Sánchez va un poco por libre.
Es decir, Iván Redondo marca unas estrategias, pero el señor Sánchez toma las decisiones como a él le parece y atiende las que le interesan y las que no, ni siquiera se las comunica al señor Redondo, porque si no, no me explico, por ejemplo, patinazos como el último, yéndose al concierto del FIP, en el avión oficial, y haciéndonos comulgar, porque lo ideal hubiera sido decir, pues efectivamente, nos hemos equivocado, pues esto hay que revisarlo y ser mucho más pudorosos, nos han pillado. Pues no, y, diciendo que era agenda cultural nocturna. Claro, es que ya Dos oír a la viajes. señora Calvo, que nos hace comulgar siempre con ruedas de molino, con este tipo de cosas, y que, de verdad, es que vuelvo a repetir, o sea, nos toman por tontos, pero es que ya nos lo dicen directamente, entonces, bueno, hombre, pues habrá que gestionarlo de esa manera. Bueno, vamos a cambiar de asunto, y ya que nos hemos ido a la Luna, salimos al extranjero, abrimos crónica internacional, y les hablamos de Carlos Alberto Montaner. La verdad es que el prestigioso periodista y escritor cubano, disidente, perseguido por el régimen castrista, exiliado en Estados Unidos, ha recibido en su domicilio de Miami a un equipo de Distrito Televisión. Con él hemos tenido ocasión de hablar acerca de la política de Donald Trump con respecto a Cuba. Él nos ha dicho que cree que se equivocó Barack Obama cuando levantó las sanciones, puesto que eran una serie de concesiones sin contraprestaciones, que lo único que provocaron fue un aumento de la represión en la isla. Y ya que estábamos con Carlos Alberto Montaner, hemos aprovechado para preguntarle, bueno, pues cómo se ve desde Estados Unidos la política española. Nos ha confesado que le prestan bastante poca atención, aunque eso sí, él nos ha expresado una opinión suya. Nos ha dicho que esa obsesión de Pedro Sánchez por exhumar los restos de Franco y sacarlos del Valle de los Caídos le parece una absoluta tontería. Esto es lo que nos dijo. Soy Carlos Alberto Montaner y estamos en la ciudad de Miami. Creo que Trump es un curioso accidente en un país fascinado con las celebridades, un tipo de la televisión que no tenía ninguna experiencia en el orden político, se convirtió de pronto en el único candidato republicano que podía de alguna manera ganar la elección y con la ayuda, aparentemente, de acuerdo con todo lo que se ha publicado últimamente, con la ayuda de los rusos. Yo creo que debe separarse de la gestión absurda que hizo Obama. Obama partía de la base de que si se limitaban todas las sanciones económicas a Cuba y se impedía que el país que Cuba pudiera seguir alegando que era víctima del embargo norteamericano, que mágicamente ellos se iban a convertir en demócratas o iban a permitir la evolución del país hacia la democracia. Pero eso no es así. Realmente nunca ha sido así en ninguna parte. Obama le quitó a los cubanos de la oposición la única oportunidad que ellos tenían de pedirle al gobierno cubano que entrara en un proceso de negociación a cambio de que le levantaran el embargo y que hubiera una especie de cambio político. Al ceder todas estas posiciones, Obama, sin ningún tipo de contraprestación por parte del gobierno cubano, pues liquidó a la oposición. ¿Cuál es el rol de la oposición hoy en día? No tiene ninguna posibilidad como consecuencia precisamente del papel de Obama. Obama pudo decir, y lo que debería hacer el señor Trump, es darle a la oposición cubana un rango que le permita de alguna manera actuar en la política cubana y condicionar cualquier cambio en la política de los Estados Unidos, con la política económica y comercial de los Estados Unidos con relación a Cuba, al hecho de que se produzca una apertura real y no lo que ha pasado. Tan pronto el señor Obama cambió la política de los Estados Unidos hacia Cuba, aumentaron las persecuciones, aumentaron los pedidos por parte del gobierno cubano de sanciones a los Estados Unidos. Le pidieron 150.000 millones de dólares como consecuencia supuestamente de los perjuicios provocados por el embargo. Cosas ridículas. Bueno, todo eso es lo que hay que revertir. En general, los norteamericanos tienen muy poco interés en la política exterior, como le pasa a la mayor parte de los pueblos. Y además tienen un mínimo conocimiento. Ellos
El otro día Sánchez trató de saludar al señor Trump y el señor Trump ni tenía idea de quién era Sánchez, ni mucho menos. Yo creo que eso, pero hubiera pasado lo mismo con el presidente Rajoy. Es decir, los norteamericanos tienen muy poca paciencia con los demás países y tienen muy poco conocimiento de los demás países. Yo me imagino que no es el caso de los españoles que viven aquí, de los latinos. No es mi caso, yo viví 40 años en España y sigo de alguna manera muy vinculado a la política española. Y creo que es muy importante que eso sea así, porque finalmente España es un país medio de Europa que debería tener cierto peso en la política exterior. Me parece exhumar el cadáver de Franco me parece una de las estupideces mayores que se puede hacer. Un señor murió hace muchos años, en el año 1975, y que además ocupó durante casi 40 años la jefatura del Estado y del gobierno español, y tiene un pedazo de la historia. Podemos no simpatizar con lo que él hizo, pero más de la mitad de los españoles tenían una extraordinaria simpatía por lo que hizo Franco. Yo creo que dedicarse a exhumar el cadáver de Franco es tan absurdo como que los franceses quisieran hacer lo mismo con Napoleón, que también cometió enormes errores y que cometió enormes disparates. No tiene sentido. Muy restringido, con muchos problemas. Los socialistas tienen la costumbre de distribuir lo que no se ha creado y generar unas redes clientelares que luego cuestan mucho dinero. Cuando no lo han hecho, cuando han estado en el poder, y yo creo que Felipe González es un magnífico ejemplo del socialista que se aparta del dogma y gobierna de una manera mucho más sensata. Yo creo que me da la impresión de que Sánchez no entra en esa categoría. Que ese es el país más grato del mundo de habla hispana y que lo cuiden, y que lo cuiden entero como lo conocemos todos, porque vale la pena vivir ahí. Pues ya han escuchado una interesante entrevista con Carlos Alberto Montaner, que nos recibía en su casa de Miami, a un equipo de Distrito Televisión, y es lo que nos contaba. La verdad es que ponía bastante en cuestión las decisiones de Barack Obama con respecto a esa relajación de las relaciones entre Washington y La Habana, eso de reabrir la embajada, eso de levantar las sanciones. Él cree que en el fondo eso lo que provocó fue una mayor represión en Cuba. No sé qué opinión os merece. Bueno, la verdad es que todos esperábamos muchísimo más del acuerdo en la presidencia del presidente Barack Obama de la distensión con Cuba. La verdad es que todos esperábamos que hubiera habido una relajación de los términos de vida que tienen los cubanos y de las aptitudes de los dirigentes comunistas, pero desgraciadamente no ha sido así. De todas maneras, en estos momentos, allí mismo, según creo lo que he leído últimamente, se está teniendo una renovación de la Constitución cubana en la que ya no viene dos términos muy interesantes, que no reflejan el término comunista, no dicen que es un término... Es el artículo 5 de la Constitución. Un término comunista, cubana. Y luego tienen que habían perseguido profundamente y a lo largo de muchísimos años, todo el periodo revolucionario, a todos los homosexuales y a todas las tendencias así un poco descarriadas según sus pensamientos y tal, y por lo visto han relajado ese tema también. Sí, ha cambiado. Es un momento muy interesante. Han cambiado la denominación del matrimonio. Antes lo llamaban que un matrimonio estaba constituido por un hombre y una mujer, y ahora dicen que está constituido por dos personas. Lo que tú comentabas antes del cambio de la terminología, a partir de noviembre probablemente, que es cuando se pueda votar esta nueva Constitución, ya no sea Cuba, bueno, según dicen ellos, ¿no?, un Estado comunista. Desde luego la Constitución lo que va a recoger es que sea un Estado socialista de derechos. Bueno, derechos vale,
para el que se lo crea, de derechos, para que Cuba. se lo crea bien, ¿no? Y luego yo creo que lo que sí que es importante y que se recoge en la Constitución y sí que les puede generar beneficio a los cubanos, generar una clase media y que termine con la dictadura iniciada por los hermanos Castro, ahora en manos de Caniel, es que va a recoger la Constitución el derecho a la propiedad privada. El derecho a la propiedad privada como posibilidad de montarte un negocio y poder contratar a gente. ¿Por qué? Porque a su vez también recoge la necesidad de unas inversiones extranjeras y regula las inversiones extranjeras hasta 2.500 millones de dólares. Entonces, claro, ellos se ven abocados a imitar un poco a los países que tienen en su entorno, a imitar un poco a Occidente y salir bueno, pues de este antagonismo dictatorial en el que llevan sumidos. Creo que son 59 años o 60 años se cumplen en estos días desde que Castro llegó al poder tras la segunda revolución en el año 59. Entonces yo creo que pueden llegar buenos momentos para Cuba a medio plazo, cuando se genere esa clase media que la introducción del tema de la propiedad privada y la regulación de las inversiones internacionales le dé capacidad para crear una clase media, porque al final la clase media es la que puede terminar. Un ejemplo tenemos aquí, a ver, las comparaciones siempre son odiosas y hay mucha distancia, ¿no? Pero tenemos aquí el surgimiento de las clases medias en España, ¿no? que fueron muy importantes para la llegada del régimen del 78 o de la Constitución del 78, ¿no? Pues allí les pasará poco más o menos. Ahora, con mucho cuidado, es un proceso muy lento y para mí hay una de las cosas que no recoge esta Constitución, que es bueno, que exista una disparidad de partidos políticos, ¿no? Que dé la capacidad a los cubanos de poder elegir diferentes opciones políticas a las del partido único, porque sí que sigue haciendo referencia a la existencia de un partido único, el Partido Comunista, es decir, el pie de la extinta Unión Soviética, ahora Rusia, bueno, pues al lado de los Estados Unidos. Esa es la clave. Yo creo que fundamentalmente si los partidos políticos se conforman como herramientas de participación política, hay que dar alternativas para que en ese ejercicio del poder los ciudadanos sean los que decidan, ¿no?, quién va a ser quien les presida o quien gestione esas partes de público a las que son tan aficionadas generalmente los regímenes comunistas y socialistas. Me sorprende, francamente y gratamente, que recoja la propiedad privada, de la que tendríamos mucho que aprender los españoles hoy en día, porque aquí en nuestra Constitución queda supeditada al interés general, con lo cual al final se están produciendo situaciones de indefensión que a mí personalmente me preocupan muchísimo, en las que el Estado español no es capaz de garantizar la propiedad privada de sus ciudadanos. Estamos viviendo ocupaciones constantemente, en las que hasta ahora que no se ha reformado la ley para hacer unos desahucios express mucho más rápidos, en los que exhibiendo el título de propiedad de una vivienda y siempre que la otra parte no exhiba un título de posesión válido, como puede ser un alquiler, obviamente, un contrato, ¿no?, de vivienda, pues se estaban encontrando muchísimos españoles con situaciones verdaderamente dantescas. Que Cuba mejore en ese aspecto y que abra en cualquier sentido, sea cual sea el matiz y sea cual sea el avance, esas cuestiones, a mí me parece ya un éxito, ¿no?, para los cubanos. Y además otro tema bastante importante también es la apertura de derechos en temas judiciales, la posibilidad de la existencia del habeas corpus, la posibilidad de que la justicia se abra más allá de los abogados del Estado, ¿no?, porque al final el Estado tiene los propios abogados y el Estado es el que te condena y es el que te guarda en la cárcel y es como un círculo vicioso, ¿no? O sea, eso no debían saber los independentistas catalanes que se fueron a Cuba a denunciar las opresiones del Estado español, ¿no? No les interesa. Pues igual deberíamos comentárselo. Sí, no, deberían. Yo lo que quería decir es que, a ver, en Cuba hay comida, en Cuba hay medicinas y hay relativa seguridad. En mi opinión, la nueva Cuba es Venezuela. Y ahí sí, ni hay comida, ni hay medicinas, ni hay seguridad, ni hay libertad. Y el gran problema es que entre Cuba, Nicaragua y Venezuela hay un triángulo de las Bermudas extraño allí, que es muy complicado para la comunidad internacional entrar o por lo menos afectar, porque cuando tú dices vamos a hacer un embargo, es que ni Maduro, ni los Castro, ni el señor de Nicaragua van a pasar hambre ni van a sentirse presionados por un bloqueo económico. Ellos van a comer muy bien y no van a parar. El que va a sufrir es el que ya no come, el pueblo al final ya no, es el que va a sufrir más. Entonces, ¿cómo actúas en esos regímenes para que por lo menos pueda cambiar algo sin afectar a la población, sino a los gobernantes? Se ha intentado Trump
bloqueando cuentas bancarias, prohibiendo la entrada a Europa o a Estados Unidos de algunos líderes, pero eso a ellos les da exactamente igual. Cuando ya se mete el narcotráfico y se mete una cantidad de situaciones grotescas en el gobierno y los estados, es muy, muy complicado resolverlo. Entonces, me contenta que haya ciertos atisbos de, pero, a ver, China, nunca nos horrorizamos tanto cuando hablamos de China porque parece que es un país moderno, con tecnología, con mucho comercio, pero ojo que sigue siendo un partido único. China no respeta los derechos humanos. A eso iba, quiero decir, pero ¿por qué lo vemos con ojos diferentes China y Cuba? Que no estoy defendiéndolo, sino todo lo contrario. Ya, pero que China es igual que Cuba, es una dictadura pura y dura. Bueno, con apertura económica, o no sé cómo llamarlo, es una identidad diferente. La independencia de ello políticamente es lo que es. Y de libertades es más o menos lo que es. Entonces, bastante peor, porque no tienen acceso a televisión, internet. Ni YouTube, tienen su propio YouTube, su propio Google. Exacto, tienen todo como por ahí. muy cerrado. Pero repito, comen, tienen medicinas y tienen relativa seguridad. Claro, es que en Venezuela ahora, pero es que eso es fundamental para que funcione el pueblo y no se escarríe. Es lo fundamental para controlar el pueblo, darle de comer, darle medicina y darles estudio. Pues en Venezuela lo tienen controlado y no le dan de comer. Fíjate. Pero en gran medida el resultado de Venezuela está por el respaldo del régimen cubano. Es decir, Venezuela ha llegado donde está en gran medida también por todo el respaldo de las autoridades comunistas. Logístico, porque el respaldo económico se lo da Venezuela a Cuba. Bueno, claro, ¿no? el respaldo logístico e ideológico, por decirlo de alguna manera. Quiero decir que eso es terrible. Y el control policial y todos los servicios secretos y todo lo que es el Estado represor son agentes cubanos los que están en Venezuela. Bueno, lo que habría que plantear ahí, que a mí me parece muy interesante también, en este mundo global, cómo están fallando las estructuras macroestatales, ¿no? Ya hemos hablado muchas veces de la Unión Europea y de cómo está la situación de la Unión Europea con ciertos temas que nos afectaron a nosotros ahora directamente, lo hablábamos antes. A mí me parece que el tema de la ONU hay que hacérselo mirar también. Mucho. O sea, creo que de verdad, tal como hemos visto en las imágenes de Daniel Ortega en Nicaragua, asesinando directamente el régimen a ciudadanos en la calle por protestar. En las iglesias. Como vemos que Venezuela ha pasado exactamente lo mismo. Hemos visto también han tenido Venezuela, presos políticos. Hay gente que se muere de hambre, que es durísimo, o sea, que son imágenes de cadáveres andantes peores que lo que pudo escandalizarnos en Auschwitz en época del nazismo, y que nadie de la comunidad internacional haga nada, ni se pronuncia al respecto, porque son cuestiones internas de los estados. Yo creo que merece por lo menos una crítica. Pero no solamente una crítica, perdona, no solamente una crítica, disculpa, no solamente una crítica a los organismos internacionales, sino también a los medios de comunicación. Es decir, Somoza no aguantaba los 300 muertos que ha tenido en un mes y medio este canalla, este tirano comunista, el señor Ortega. Es decir, hubo una época en donde, en los momentos más crudos de la revolución, o sea, de la contrarrevolución, o sea, de la revolución sandinista, digamos, en donde Somoza, que era un asesino y un tirano, estaba todo el día en los medios de comunicación, en las primeras páginas de los medios de comunicación. En aquella época no había redes sociales, ni tampoco había internet, había papel. Entonces eran medios de comunicación. Pero ya no es los medios de comunicación, es lo políticamente correcto. Es decir, que los regímenes tiránicos de derechas siempre han sido regímenes horribles, que todos hemos condenado y que no ha habido ningún tipo de discrepancia. En cambio, los regímenes comunistas no. Yo recuerdo, ahora revisando el anteproyecto de ley de memoria histórica que quiere implantar Pedro Sánchez para todavía radicalizar más el de José Luis Rodríguez Zapatero, reconoce que se prohibirán la apología, cualquier signo o manifestación o divulgación de regímenes falangistas, fascistas o nazistas, pero no dice nada del comunismo. Sí, claro, comunismo que es terrorífico porque ha dejado millones de muertos. Es más, en la Comisión Europea se propuso, por parte de los grupos socialistas europeos, condenar hace unos años los regímenes comunistas, y el PSOE español se abstuvo. Bueno, volvemos a la agitación y propaganda y esa pretendida autoridad moral de la izquierda. Pero esto es histórico, no debería sorprendernos, ¿no? Eso no nos tiene que sorprender, lo hemos visto en multitud de leyes, y en este gobierno que está trabajando a golpe de titulares lo vamos a ver todos los días.
todos los días los vamos a ver, todos los días. Están tratando a la sociedad española como un globo sonda, todos los días nos lanzan una. A ver cómo reaccionan y en función de cómo reaccionen, tiramos adelante. Si reaccionan bien, aceptan pulpo por animal de compañía, va. Que reaccionan mal, vamos a darle la vuelta. O sea, es igual que la barbaridad que he oído el otro día creo que ha sido a la vicepresidenta del Gobierno, de decir que van a intentar cómo pueden saltarse el Senado para aprobar los presupuestos generales del Estado. Oiga, señora... ¿Para qué existe el Senado? Señora Pixie o Dixie. Señora Pixie o Dixie, yo le recordaría que se lea el artículo 66 de la Constitución, donde se regulan las Cortes Generales. Y en las Cortes Generales o de las Cortes Generales forma parte el Senado. Y una de esas tres funciones es que en el Senado se debaten y aprueban los presupuestos generales del Estado, señora Calvo. Pero ya no es ni siquiera, ojalá fuesen los presupuestos, que los presupuestos pueden volver al Congreso y pueden salir adelante, el problema es el déficit, o sea, el techo de gasto. Si yo voy a eso, porque ellos lo que quieren es saltárselo, no quieren debatirlo en el Congreso y quieren ir a un decretazo, pero oiga, señora, la democracia española, esa que tanto ustedes defienden, pero que tanto denostan y que tanto odian y que si pudieran la convertirían en un régimen totalitario, tiene un sistema, tiene unas reglas, están plasmadas en la Constitución, si es muy claro. Si te dicen que en el Senado se tienen que debatir los presupuestos generales del Estado, si usted está planteando subir el techo de gasto para que formen parte de los nuevos presupuestos generales del Estado, usted está hablando de presupuestos generales del Estado, pues tendrá que ir a debatir en el Senado, le guste o no le guste, y si no tiene mayoría, pues se aguante. Y ya está, es así de claro, no hay que darle más vueltas. A mí que me gustaría, porque todo el mundo habla de cómo repartir, pero no cómo producir. No se habla de eso, ni se legisla de eso, y yo, de verdad, desde hace mucho tiempo, y lo sigo viendo, el primer problema del CIS, ¿cuál es? Hombre, ahora acaban de poner a alguien entonces, ¿qué medidas hay para crear empleo? Bueno, por cierto, hubo muy buenos datos, resultados. Creo que hoy o ayer de empleo. ¿Qué medidas hay para resolver ese problema que es muy superior al segundo? O sea, el primero es el 70 y tantos % y el segundo va por el 20 y tanto, desde hace muchísimos años. Y de verdad, yo lo que pido es que Pedro Sánchez haga una rueda de prensa, por fin, que pueda los periodistas preguntarle. Yo pido que convoque elecciones generales. Acepta dos preguntas de nacionales y dos de internacionales. Pero esas las ha hecho esta tarde. Sí, pero de verdad que los periodistas pueden preguntarle, oye, ¿cómo vamos a crear empleo de ahora en adelante? ¿Cómo vamos a, en estos 2 años, que no sabemos si van a ser 2, vamos a quitar por lo menos esa emergencia nacional que había, que al parecer no aparece, y qué vamos a hacer al respecto de ello? Ya lo de los problemas secundarios, que por cierto sí copan titulares, pero la gente se cansa. Pero sí lo tiene claro. Sí, pero la gente se cansa. Él ya sabe cómo va a producir empleo. Sí, él ya sabe que... Sí, claro. O sea, él va a crear empleo para decir que ellos son grandes creadores de empleo y que el sector público es el que crea empleo. A base de deuda. A base de esquilmar, una vez más, a familias y empresarios y autónomos subiéndoles los impuestos. Pero, a cambio, nos van a regalar un gasto social maravilloso que creen que debemos pensar que se financia del aire. Sí, pero es que cuando sube los impuestos se crea desempleo. Fijaos. Es un poco la cola que se mueve. Cosa que no acaban de entender, porque ellos lo que quieren es, lo que proponen es, no, subamos, que es el pacto al que han llegado ahora los agentes sociales, sindicatos y patronal, el sueldo a los trabajadores. Perfecto, subamos el sueldo a los trabajadores, porque es verdad que veníamos de una época en precario, en el que lo principal y fundamental era crear nuevos puestos de empleo y recuperar ese suelo, ¿no?, al que habíamos llegado en plena crisis, crear y después mejorar la calidad. Bien, podemos asumir esa subida y los agentes sociales y los empresarios, la patronal, ha decidido pactar con ellos y reconocer esa subida. Pero claro, es que a cambio Pedro Sánchez les dice que además les va a subir las cotizaciones sociales. Entonces, yo creo que no entiende cómo funciona una empresa y que todo sale del mismo sitio. Es decir, una empresa produce una serie de bienes o servicios por los que cobra una cantidad, de las que descuenta lo que le supone materiales, personal, luz, instalaciones, etc., etc., y después quedan unos beneficios sobre los que paga impuestos, ¿no? Correcto. Yo de verdad, o sea, es que creo... Vuelvo a lo del principio, que no tenemos asimilados los conceptos más básicos. No, pero fijaos que ha sido hablar de esta carga impositiva y Sony Ericsson ha anunciado que se marcha a Portugal. Son 4.000 empleos. El Banco Santander, Ana Patricia Botín, que fue la primera que felicitó al actual gobierno, al gobierno Frankenstein, como antes decía Luis, o Sánchezstein, como digo yo, ha dicho que mantendrá la sede social del Banco Santander en España, pero que se llevan el negocio fuera, porque si tienen
que hacer frente a esa subida que les quieren poner, ellos no van a poder ser competitivos fuera. Es decir, dos grandes e importantes, señor Sánchez, Ericsson y Santander. El día que se levanten todos y cada uno de los 47, o nos levantemos todos y cada uno de los 47 millones de españoles que somos, ¿qué va a hacer usted? ¿Va a seguir vendiéndose? ¿Va a seguir regalando millones a Podemos? ¿Regalando millones a Cataluña? ¿Va a seguir metiéndonos la mano en el bolsillo? Sí, hombre, por favor, hágaselo pensar. Que le dé unas clases de economía al señor Sebastián. Pero más de 2 tardes, por favor. Sí, más de 2 tardes. En fin, nosotros también dedicaremos más de 2 tardes a abordar este asunto. Vamos a hacer una pequeña pausa, pero de inmediato volvemos, puesto que hemos de hablar de nuevo del tema de la inmigración. Esta mañana se ha producido un asalto masivo a la valla de Ceuta. Más de 600 inmigrantes han conseguido colarse en territorio español y lo más dramático del caso no ha sido el número, sino la inusitada violencia con la que han actuado. Se han abierto paso con palos, con piedras, utilizando sprays hacia los ojos de los agentes o utilizándolos como lanzallamas, lanzándoles excrementos y tirándoles cal viva, lo cual ha provocado quemaduras serias en muchos guardias civiles, en los ojos, en la cara y en los brazos. La verdad es que alguien debería tomarse muy en serio cuál es el tipo de apoyo que nuestro gobierno da y a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, a nuestros policías nacionales y guardias civiles que se encargan de la custodia de las fronteras y con qué medios cuentan para hacer su trabajo. Como les decimos, pequeña pausa y les contamos. En pleno barrio de Chamberí, saborea los mejores manjares de las Rías Gallegas en Madrid. Restaurante Villafoz, el mejor sabor de Galicia en Madrid. Te esperamos en la calle Gonzalo de Córdoba, número 10. Teléfono para reservas 91 593 8871. Mercado Las Águilas, el mercado de toda la vida ahora más cerca de ti. Más de 70 establecimientos. Máxima calidad. Los mejores profesionales. Trato cercano. El referente comercial de los vecinos del distrito de Latina. Parking gratuito para los clientes. Actividades navideñas. Show cooking. Y degustaciones gastronómicas. Mercado Las Águilas, siempre cerca de ti. Si la España nación de naciones va a llegar. Visca Cataluña, lliure y soberana. Diré que yo soy el lehendakari más peligroso para sus intereses. Independiente en forma de república. Todos estos que acaban de ver hablan mucho, muchísimo, posiblemente hasta demasiado en el resto de canales. Y se les hace una crítica, pero pequeñita. Aquí va a ser al revés, en Distrito TV va a ser al revés. Aquí ellos van a poder hablar, por supuesto, pero la crítica va a ser mucha, muchísima, va a ser tremenda. ¡Hala! Con España a Cuesta, todos los domingos de 10 a 12.
Eran las 7 de la mañana cuando se ha producido el masivo asalto contra la valla de Ceuta. Han sido muchísimos los subsaharianos que han intentado escalarla, saltar, y más de 700, más de 600, en torno a 700, han conseguido penetrar en territorio español. Lo que ha llamado poderosamente la atención no ha sido la gran cantidad de inmigrantes que han decidido atacar de manera conjunta, sino la inusitada violencia con la que lo han hecho. Iban armados con palos y con piedras para abrirse camino, sabiendo que tenían que llegar a toda costa a territorio español. Algunos utilizaban aerosoles para enfocar a los ojos de los guardias y neutralizarles, o los utilizaban para convertirlos en lanzallamas y abrirse así camino. A los guardias civiles les arrojaban excrementos y también cal viva, lo cual les ha provocado a muchos de ellos serias heridas y quemaduras en los ojos, en la cara y en los brazos. Muchos guardias civiles han tenido que ser atendidos en los hospitales de urgencias. La verdad es que hay gente que considera que esto es una consecuencia más de ese llamado efecto llamada de la política de laxitud que está manteniendo el gobierno de Pedro Sánchez. Ese anuncio del ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, de que se van a retirar las concertinas, ya saben, esos alambres de espino que están coronando las verjas de Ceuta y de Melilla y que están puestas justamente para evitar que la gente las escale. Consideran que puede ser excesivamente agresiva contra quienes lo intentan y por tanto se había planteado la posibilidad de retirarlas. De momento no están retiradas, pero el debate de la inmigración y de los asaltos a la valla y de la falta de medios y de apoyo con la que trabaja nuestra Policía Nacional y nuestra Guardia Civil encargada de la custodia de fronteras, se vuelve a poner una vez más sobre la mesa. ¿Qué opináis? Yo creo que es bastante grave. Yo creo que es uno de los asaltos a la valla más graves que hemos vivido en los últimos años, ¿no? El más violento, sin duda. 600 personas desde las 2 de la mañana en adelante. Digámosle a nuestra audiencia para que sepa que a partir de esa hora las cámaras que hay de vigilancia se paran. Y han sido continuos ataques las de... térmicas, ¿eh? Sí, hay sí. que decir que se activan las térmicas de 2 a 6 de la mañana. Y que han sido continuos ataques en bandadas de 100, 200 personas, con lo cual no han dado tiempo a las fuerzas y cuerpos de seguridad que estaban allí a poder retenerlos, porque cuando retenían a unos, volvían a otros. Había otra oleada. Efectivamente, pero claro, esto no es más que consecuencia de la política laxa en inmigración que ha implantado este gobierno, porque claro, es que a nadie se le ocurre mandar a una playa de periodistas a Valencia a hacer fotos o meter a otros cuantos en el mismo Aquarius para hacer fotos de cómo vienen o cómo van. Si todos sabemos cómo vienen y cómo van esas personas, todos sabemos, todos somos humanos y comprendemos, pero tú lo que no puedes hacer es un efecto llamada. Tú lo que no puedes hacer es decir que vas a quitar las concertinas. Las concertinas no están para matar ni dañar, las concertinas están para disuadir. Y lo que no nos merecemos los españoles es un ministro de Interior que no haya salido a dar unas explicaciones sobre lo ocurrido en Ceuta y Melilla. Es muy grave, es una de las fronteras de España, quizás la más importante y la más peligrosa. De Europa, frontera de Europa. Sí, Bueno, es frontera europea. Bueno, para mí es España grave. porque no, como yo considero que Europa no vela por los españoles, que Schengen prácticamente debería estar suspendido después de lo que hemos vivido estos días, para mí la frontera es de España. ¿Por qué? Porque Europa no va a venir a poner soluciones. Europa, ¿sabéis lo que dice? Que le ha dicho el primer ministro italiano, que Tururú, que da 6.000 euros por cada inmigrante. El otro dice que no es. A eso es a lo que se va a coger Pedro Sánchez para subir el déficit de gasto, ¿no? A los 6.000 euros que dan por inmigrante. Hombre, por favor, que al final lo que estamos creando son grandes guetos y grandes problemas en poblaciones limítrofes al Mediterráneo, al Estrecho. No sé, trabajen seriamente, pero vamos, que esto es fruto del efecto llamada, y está claro, y la violencia y virulencia lo dice, porque vamos a ver, si a ti te llega que Carmena está dando unas tarjetitas que te pueden resolver la vida, que se están recibiendo a los inmigrantes, que le dan 45 días para que resuelvan su situación jurídica en España. Tú matas por entrar en España porque te crees que llegas al paraíso y probablemente vayas a ser más desgraciado de lo que eres. Tú es que matas, entonces, claro que tiran cal viva. Y luego también hay que mirar, bueno, pues a las fuerzas y cuerpos de seguridad que tenemos allí, porque resulta que yo estoy con ellos al 100%, como los que estamos aquí en esta mesa, y son los más jóvenes, es decir, que son los que menos experiencia tienen, son los más inexpertos. Oiga, señores, reforcemos esas fronteras. Lo triste es que esos desesperados inmigrantes ilegales que llegan a las fronteras no saben que Carmena da tarjetitas.
Lo que pasa es que las mafias que los manipulan, las mafias que los empujan de la manera que sea, o bien a través de las vallas, o bien en pateras que cada vez son más precarias, porque antes eran cayucos, por lo menos. Es decir, si algo podemos sacar en limpio de que se empuje a gente a lanzarse al mar sin ningún tipo de seguridad ni de protección, pues que ahora son poco menos que colchones hinchables de los que tienen los niños en verano para jugar en la playa, con lo cual es tremendo y es muy revelador cómo las mafias cada vez son más desaprensivas y cada vez buscan más el negocio fácil, ¿no? de esa presión migratoria. Todos estos subsaharianos, también hay que decir que tienen una importante presión en Marruecos, con quien yo creo que España ha sido bastante tímido en los últimos gobiernos. Creo que hay un cierto complejo con respecto a abordar este tema con Marruecos y exigirle que haga lo que tiene que hacer, porque al final entran desde su territorio, es decir, no pueden estar campando a sus anchas como en cualquier sitio, porque es un territorio que al final acaba generando esta situación. Sí que es verdad que ha habido colaboración entre la fuerza de seguridad, o las fuerzas de seguridad y los cuerpos de seguridad españoles y la marroquí, que ha devuelto a territorio marroquí a varios de estos señores. No son las primeras imágenes que vemos de gente que se aposta en la valla y espera el momento de saltar. Yo ya hablaba con agentes destacados en Ceuta y me contaban que esas tácticas que utilizan, porque están perfectamente organizados, les dicen cómo tienen que llegar y qué tienen que hacer, son pues eso, masivas en cuanto a que son 600, pero ellos saben perfectamente que tienen que dispersarse en grupos de 75 o de 100, para que no sea posible que a todos los frenen por un único hueco de entrada, ¿no? Pero es que además van profesionalizados. Lo de la cal viva quizás es la parte más visible, ¿no? Más hiriente de las lesiones que han podido tener estos 23 guardias civiles y la más novedosa. Les ha sorprendido hasta a ellos. El tema de la sangre, la orina, los excrementos y todo este tipo de cuestiones es recurrente en la zona, siempre lo utilizan. Y siempre lo utilizan contra gente que además tiene órdenes de no utilizar material antidisturbios y limitarse exclusivamente a la prevención. Tampoco les dejan aplicar tácticas de contención. Entonces yo me pregunto, si nosotros tenemos a unas fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado destacados en una frontera, que entendemos que tiene que estar, porque si no, quitemos la valla. Es decir, si la política es que vamos a dejar entrar a cualquiera y que cualquiera que llegue por el hecho de llegar y estar en una situación desesperada es merecedor de una paga y de una subvención, oiga, quitemos las vallas. ¿Y luego qué te va a decir y no tenemos Alemania? estos problemas, porque yo como ciudadana lo que no quiero es ver que hay 23 personas que se dedican y a las que les estamos pagando y a las que les agradecemos ingentemente su labor para que protejan nuestra seguridad y que protejan nuestro territorio, que las dejamos vendidas. Ahí el tema que os planteaba, ¿qué estamos haciendo? Que no prestamos el apoyo y los medios a nuestra propia policía y nuestra Guardia Civil. Pero si ni siquiera se pueden igualar los sueldos de todos los cuerpos de seguridad del Estado. Yo a veces cuando veo esas, ahora que se ha puesto de moda lo de la línea de la Concepción y la droga, yo digo, pero ¿cómo es posible que se ha dejado llegar hasta ese punto? A un punto donde todos los jóvenes, o muchísimos jóvenes, solo viven de trapichear con droga y todo esto porque no tienen futuro. 40 años de socialismo, claro, en Andalucía. Bueno, yo lo que quiero decir es que ¿cómo es posible que se llegue hasta este punto? Eso mismo, aplicado a la frontera, tiene un gran problema, que es que con la droga tú puedes acabar, pero es que esto no tiene fin. Quiero decir, tú a esta gente la puedes devolver, mañana vas a tener no 600, 1200. Y si entran esos 1.200, mañana vas a tener 5.600, porque estos van a llamar a sus primos, hermanos, etcétera, y decir, oye, que es que si es posible y aquí te van a prestar ayuda. Yo de verdad, primero soy humanitario y hay que ayudar a la gente, pero una cosa es ayudarla, pero podemos ayudar a todo el mundo y a todos y todo el tiempo. Y ojo, que es que África tiene cientos de millones de habitantes y el hecho de que se sepa, como tú bien decías, que pueden entrar y pueden desarrollar su vida, ojalá, de verdad, yo deseo que ojalá tuviésemos la capacidad de que toda esta gente que venga pueda tener una vida digna y que colaboren y ayuden y formen y creen una sociedad diversa en España, pero lamentablemente todo tiene un límite y lo único que no tiene un límite es el flujo de gente que va a venir del sur del Sáhara, del centro de África, aquí. Entonces, si no se toma una política que tenga, yo diría, un tiempo bastante largo o indefinido, lamentablemente el éxodo va a ser, no se va a acabar. Eso es un problema que tendremos dentro de 10, 15, 20, 50 y 100 años. Por cierto, que África crece
vegetativamente muchísimo más y más rápido que Europa. Entonces, como digo, eso no tiene fin. Yo creo que dos cosas. Una, por primera vez el ministro Marlaska va a tener que afrontar por primera vez digo, en su corto periodo de ministro, va a tener que afrontar un tema que no es un postureo, sino un tema importante, que es decir, que es un tema político determinante. Y dos, yo creo que la principal mafia ¿cómo se dice?, que apoyan, que empujan a esta gente es la desesperación. Pero es una desesperación que, como bien dice Javier, es muy difícil de modular. Quiero decir que son millones de seres humanos en África que están en unas condiciones muy delicadas, muy tremendas, y que tienen el escaparate permanente de las televisiones que les muestra una sociedad absolutamente atractiva, la sociedad occidental y las sociedades desarrolladas como España. Es muy difícil. Hay un tema añadido a la dificultad del problema y del que se tiene que solucionar desde un planteamiento de la Comunidad Económica Europea, no solamente desde el Gobierno de España, pero que es una frontera que nos la van a dejar ahí. Hay un tema que yo he leído esta misma tarde que a mí también me preocupa, que es que el Gobierno de Sánchez quiere eliminar las devoluciones en caliente. Por lo visto, ahora en estos momentos se pueden devolver ese grupo de gente que llega a la valla, se la puede expulsar, digamos. Este tema ha sido recurrente a lo largo de la historia reciente. Sí, ha habido ocasiones en que se practicaban, luego se prohibieron, luego se hizo la vista gorda, y la verdad yo creo que hay una situación muy poco definida acerca de la exacta legalidad del tema de las devoluciones en caliente. Sí, pero por ahora, por lo visto, se puede hacer. En cualquier caso, luego hay que tener en cuenta algo que es determinante también en estas sociedades que vivimos, tan complejas y tan fascinantes a la vez, que es la opinión pública. Es decir, la opinión pública que no vive en directo esa situación, digamos, un poco de la presión migratoria, está muy a favor de que se acojan aquí a centenares, a miles, es decir... Hasta que le toque en el bolsillo. Ya no tanto. Cuando le toque en el bolsillo la educación y la vivienda, ya verás cómo se vuelven las tornas. Vamos a ver, cuando a la sociedad se le mastica la lágrima fácil, es fácil que una sociedad que hemos visto que en muchos aspectos no es lo madura que debería ser, pues le lleguen esos mensajes como, ay, pobrecitos, hay que rescatar a los inmigrantes del Aquarius, ¿por qué no a los de los demás barcos que vienen? ¿Qué tenían diferente los del Aquarius? Bueno, que había que había medios de comunicación dentro del Aquarius. Tenían las cámaras de televisión, nos los mostraban. Es decir, que a 400, y la actitud del gobierno italiano a 400 personas, que ha sido la misma después, dos días después, con otro barco. Entonces, claro, es que esto era un gesto para que Europa entendiese, ¿qué? Porque el señor Sánchez fue a entrevistarse con Merkel y Merkel poco menos dijo que, nunca por asombro hubiera imaginado que iba a conseguir esto del señor Sánchez, ¿no? A mí el tema de las devoluciones en caliente es que me plantea una duda muy poco discutible o creo que jurídicamente inapelable. Es decir, si yo me voy ilegalmente a Marruecos, no es que me devuelvan en caliente, es que probablemente me devuelvan calentita. Es probable. Es decir, entonces, yo creo que hay que ya ponderar un poquito las cosas. Es decir, si uno va a ciertos sitios y cumple determinadas normas, lo mínimo que tiene que hacer es exigir que quien venga a su país, y yo, de verdad, soy pro inmigración, obviamente legal. Me parece que enriquece a los países, que hay un intercambio cultural brutal, que creo que es necesario el aporte, ¿no?, demográfico que supone en sociedades envejecidas como la europea recibir de países latinoamericanos, de países africanos, o sea, nutrir, ¿no?, esas sociedades de trabajadores o de mano de obra de otros países, porque creo que es importante, y además porque nosotros hemos sido tradicionalmente un país exportador de inmigración, pero no íbamos en estas condiciones. O sea, a nadie se le ocurría en la época de hambruna en Galicia, cuando emigraban tantos gallegos a Sudamérica, ir en condiciones de una patera o llegar sin trabajo. No, tú ibas con todos los papeles en regla, con un trabajo asignado. Es un mínimo. Es que no tiene nada que ver una cosa con la otra. Hemos sido un país de exportación de inmigración, pero inmigración ordenada. Tú nunca te ibas a Alemania si no tenías un contrato de trabajo, y ole, cuando llegabas a Alemania te decía, a ver, tu contrato de trabajo, 3 meses, a los 3 meses tiene usted una semana o 15 días para largarse. Y luego, lo más importante es de tus salarios, y si tú eras alemana y yo español y tenemos el mismo trabajo y ganamos lo mismo, yo voy a pagar más impuestos que tú. Y cuando vas y te quejas al empresario, dices, no, mire usted, es que ella es residente, es alemana, y ella va pagando aquí por Alemania sus servicios públicos, todo lo que engloba esa palabra, durante toda su vida, su familia igual, pero usted no. Y usted tiene que estar pagando, si ella paga 500 euros de
de su nómina, usted tiene que pagar 1.000, si le quedan otros 800, oiga, ese es el precio que tiene yo lo que pido de todas formas es y eso es lo que nos aplicaba en los años 60 en Alemania y en otros lugares a los que hemos ido, yo pero lo que regladamente. Yo lo que pido es que, como es un proceso, o por lo menos un fenómeno que no tiene fin, que la gente que entre, que tenga oportunidad y que no sea una carga más a la sociedad. Quiero decir que a los 2 meses están en la calle, pero en la calle sin nada. Que empieza a ser gente que depende de otras mafias que ya están también aquí en España y que los utilicen para otras cosas diferentes y que lamentablemente se convierte eso en guetos, en problemas sociales complicados que hace sí un resurgimiento, por lo menos produce resurgimientos de racismo, de lo que se llama la extrema derecha, pero la de verdad, ¿no? La que puede crear un problema social muy grave aquí. Entonces, si la decisión es, oye, como no tiene fin, vamos a hacerlo de manera ordenada, ordenada significa, como lo ha hecho por lo menos Canadá o Australia, que son de los países con mejores estándares de vida del mundo, y es una sociedad que tú dices, ¿quién es un canadiense? No es un rubio alto de 2 metros. Hay chinos, negros, amarillos, pero verdes, muy azules. Estrictos, ¿no? Han sido muy estrictos. Son muy estrictos. Y en Australia también. Y luego un dato, claro, pero eso es ordenar, eso no es ni deshumanizar ni humanizar, es ordenarlo. Otro tema que no sé, pues es una hipocresía, es decir, o sea, al final lo que están haciendo es que entren y luego ya nos desentendemos de ellos. Es decir, el mensaje es, somos buenísimos, por cierto, las concertinas las instaló Zapatero, o sea, que tampoco vamos aquí a rasgarnos las vestiduras. No, si al final es la Cruz Roja y es que se nos olvidan en muchas ocasiones, pero lo importante de todo esto ya no es eso, yo escucho muchas veces, y yo creo que ya lo he dicho en alguna ocasión, el tema de actuar en origen. A mí me gustaría que alguien diga qué es actuar en origen y qué medidas concretas implica. Porque está muy bien eso de soltar el eufemismo de actuar en origen. ¿Actuar en origen qué significa? ¿Mandar al ejército a resolver ya los conflictos armados que hay en determinados países árabes? Hacer inversiones de empresas europeas allí con la inseguridad jurídica de esos países. Que es que resulta que el efecto llamada y todos estos chicos que vienen a Europa, los que han saltado hoy la valla, no son los más débiles de sus poblaciones, son los más fuertes. Con lo cual, no solo se está generando un efecto llamada de determinada parte de la población, sino que se está desproviendo a esos países de origen de la mano de obra que podría sacar adelante a esos países de la pobreza. O sea, es duplicar el efecto. Entonces, a mí me encantaría escuchar a alguno de los que hablan actuar en origen, que ponga medidas concretas sobre la políticas que se han hecho actuando en origen, y a lo mejor no se han hecho en los países que se tendrían que haber hecho, porque probablemente tendríamos que haber mirado más a Centroáfrica o a Sudáfrica que al norte de África, ¿no? Pero en Marruecos, por ejemplo, se ha hecho muchísima inversión en origen para evitar la inmigración, y tú me dirás, ¿qué se ha hecho? Pues desarrollos turísticos en plan bestia, pero a lo grande. De hecho, obras muchísimas, y luego muchísima inversión en el campo agrícola. Hay muchísimos empresarios agrícolas valencianos que tienen instalados campos de naranjas, que son el 80 al 90% de las que comemos en España allí. Y como eso, 50.000 cosas que se han hecho en Marruecos. Probablemente tendríamos que haber mirado más abajo. Tendríamos que haber mirado más abajo y obtendríamos resultados similares o parecidos. Claro, que hemos conseguido frenar un poquito la inmigración marroquí. Esa es la que se ha conseguido. Que ya no viene, que ya no se produce. Que ya no se produce. Entonces, si nos vamos a los países que están en Centroáfrica y empezamos a aplicar políticas reales allí, probablemente a la vuelta de 40, 50 años no tengamos este tipo de problemas. Pero eso es una decisión de la comunidad de la Unión Europea. Correcto, debería ser una acción conjunta europea, es un tema perfectamente coordinada. O mundial, porque hoy estamos hablando de Centroáfrica, pero es que mañana podemos empezar a hablar de China, o de Malasia, o de la India, y también causarían y generarían el mismo problema, porque estarían volcando la población de un lugar a otro, y tendremos los problemas que comentaba Javier antes. A ver, ¿cómo abastecemos a esa parte de la población que llega a donde cree que puede obtener una mejor calidad de vida y unos mayores ingresos? Es que es un problema. En una sociedad que, si no me equivoco, debemos de ser como 7.250 millones de habitantes, es un tema muy complejo, tremendamente complejo. Y sobre todo, el efecto llamada no es tanto las políticas que puedan hacer los gobiernos, sino los escaparates que son los medios de comunicación y las televisiones y tal, que es tan fascinante ver hoy en día lo que se piensa que... Vamos a ver, llegamos a cualquier sitio recóndito de África y lo primero que ves es una camiseta del Madrid, un teléfono móvil,
parabólica. Es una cosa tremenda. Entonces, quiero decir, estamos predicando precisamente las bondades, muchos, del capitalismo, aunque muchos se opongan a predicar esas bondades y quieran coartar las bondades de ese libre mercado, de esa capacidad de competir, claro. Y luego la hipocresía política de vamos a recoger a 400 inmigrantes, les vamos a dar una paguita para que nos hagan las fotos los medios de comunicación, pero oiga, luego le vamos a poner unos aranceles para que no puedan exportar sus productos y competir con nuestros agricultores a los que vamos a proteger, que es imposible que esa gente salga adelante. Oiga, no, mire, si usted está dispuesto a ser solidario, compita en igualdad. Permita que esos productos lleguen aquí y se comercialicen en el mercado sin ponerle trabas. Dramático el asunto que se ha vivido esta mañana en Ceuta y que nos obliga una vez más a retomar el tema dramático también de la inmigración. Llegamos al final de nuestro programa de hoy, así que Javier Galve, muchas gracias por habernos acompañado. Encantado. Gracias Francisco Trejo por haber estado con nosotros. Un placer María Jamardo que nos hayas acompañado. Muchas gracias. Y gracias Luis Magán por haber estado también con nosotros. Javier. Gracias a todos ustedes, les dejamos, pero no se vayan porque les dejamos con la película esta noche, Romance en Nueva York. Ya saben, se trata de un psicólogo estadounidense y una bailarina francesa que deciden intercambiar sus apartamentos. Él está pasando un mal momento, siendo psicólogo está al borde del ataque de nervios. Bueno, él se va a vivir al apartamento de ella en París y ella al de él en Nueva York. No se conocen de nada, no se han visto nunca, pero a través de sus cosas y de sus muebles y de sus objetos personales empezarán a interesarse el uno por el otro. Comedia romántica protagonizada por William Hart y Juliette Binoche. Que disfruten de la película. Nosotros volvemos mañana en Los Intocables.